La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. El rumor de que Mariposa Blanca estaba de parto se extendió por todos los palacios del Gran Interior y no dejó de propagarse hasta llegar a la corte exterior y a cada rincón de Linan. Las damas y los eunucos se ocuparon de divulgar la noticia a los recaderos y los repartidores. Todavía no había amanecido y ya se escuchaba el susurro de los sutras de los bonzos y los sacerdotes taoístas que llevaban varias semanas viviendo en la ciudad imperial a la espera del parto. Abarrotaban las galerías cercanas a los aposentos de la concubina, donde se habían instalado altares dedicados a Guanyin. Los exorcistas lanzaban conjuros y esparcían cenizas en cada rincón de las habitaciones para impedir que los malos espíritus se introdujeran en el niño que estaba a punto de nacer. Los adivinos, separados del resto por biombos para preservar una atmósfera propicia a la meditación, también realizaban cánticos y ritos. Mensajeros de la corte dieron aviso a todos los templos de Linan pidiendo que oraran e hicieran ofrendas a los dioses para rogar que el alumbramiento fuese plácido y sin contratiempos. En los aposentos se realizaron separaciones por medio de cortinajes y biombos con el fin de que 12 novicias, rapadas y vestidas enteramente de rojo, salmodiaran el sutra de sangre de parto. La cama de la parturienta lucía cortinas de gasa roja. Alrededor de ella se habían dispuesto asientos y cubiles para las ancianas damas de la corte. Entre ellas estaban la gran emperatriz viuda Xie y algunas princesas de avanzada edad que actuarían como testigos del nacimiento. Siendo el parto de una concubina Gufei, honrada consorte de segundo grado, todo tenía que seguir un protocolo establecido. Varias matronas de indudable prestigio y la matrona suprema me ayudarían en mi tarea. Era la primera vez que estaba en presencia de esta última. Calculé que rondaría los 60 años. Tenía el rostro ancho, de pronunciados pómulos. Los labios, estrechos y apretados, le conferían un gesto hosco. Sus ojos de mirada profunda me barrieron de arriba a abajo con una mueca de velada sorpresa. Por un instante me recordó a cómo me miraron Avispa y Rayo de Luna la primera vez que visité la ciudad imperial. Tal vez pensara que era demasiado joven para ostentar mi cargo. Las primeras 12 horas de parto pasaron con lentitud. Mariposa Blanca era primeriza y dilataba despacio a pesar de que las contracciones eran fuertes y se producían a intervalos regulares. Le coloqué una cataplasma de raíz de lirio y hojas de frambuesa roja en la vagina para acelerar el proceso. La pobre tenía la frente perlada de sudor, señal de que la cataplasma estaba obrando efecto. Una de sus damas la limpiaba con una toalla húmeda, mientras otra la abanicaba. Pasada la medianoche, tras 16 horas de parto, se produjo la rotura espontánea de la bolsa de aguas y las contracciones se tornaron muy débiles y cada vez más espaciadas. Me eché un poco de grasa de ganso en las manos para frotar el perineo y metí la punta de los dedos de ambas manos en el canal del parto para comprobar si el bebé estaba bien posicionado. Palpé la cabeza, no giraba de manera natural. Estaba alta y no se encajaba para poder salir. El útero comenzaba a dar muestras de estar agotado y Mariposa Blanca gemía de cansancio. Repasé mentalmente todas las técnicas que había leído sobre partos y los consejos de la anciana matrona tía Mei. Según ella, con las primerizas podía una esperarse cualquier cosa. Hice una parte con el consejo de matronas para deliberar. Les expliqué cómo veía yo la situación y les pregunté qué pensaban ellas al respecto. Tras unos intercambios de opiniones, la matrona suprema me transmitió su parecer unánime. Creemos que es necesario dejar que la naturaleza obre. Lo mejor será esperar unas horas más a que el niño se encaje. La dama está muy débil, respondí.
Las contracciones podrían desaparecer por completo. Creo que lo mejor será que los herboristas preparen un té de jengibre con hojas de frambuesa, miel y ginseng para que la honrada consorte recobre fuerzas. También necesito que se levante y que camine por la sala. Creo que, de ese modo, las contracciones volverán a tener el ritmo adecuado, el bebé bajará y se coronará. Pero corremos el peligro de que la cabeza esté demasiado alta y el cordón se enrosque en el cuello de la criatura y lo ahorque. La cabeza está por debajo de la pelvis, indiqué. Creo que es poco probable que eso ocurra. No les dije nada de que había otro bebé más esperando nacer. Ignoraba si estaba colocado cabeza abajo o si, por el contrario, estaría de forma transversal o de nalgas. Cada hora que pasara sin que naciera el primero de los bebés era un tiempo que jugaba en contra del segundo. Tras deliberar de nuevo, accedieron a mis sugerencias con la condición de que los videntes volvieran a realizar sus encantamientos contra los espíritus malignos. No hacía mucho, la vela roja para mantenerlos a distancia se había consumido y hubo que encender una nueva. El ritual duró lo que tardaron en arder 2 varillas de incienso. Mientras tanto, Amanecer de Otoño dio órdenes a la farmacia imperial para que procedieran a la preparación del té. Rayo de Luna fue el encargado de traerlo. Su rostro palideció al ver a su señora postrada en la cama. El eunuco jefe tomó la bandeja y lo despachó con una mirada lobuna antes de que él pudiera dirigirle una sola palabra de aliento. Mariposa Blanca se tomó la infusión y 4 de las matronas la ayudaron a levantarse. Indiqué que pasearan arriba y abajo de la sala. Estoy muy cansada, se quejó ella con voz débil. Sé que lo estáis, mi señora. Aún así, debéis intentarlo. Si vos os movéis, vuestro niño también lo hará. Necesito que vuelvan las contracciones. Ella obedeció, aunque se la veía agotada. Tras varias vueltas a la sala, en que los murmullos de las ancianas damas, pasando las cuentas de sus japamalas, no daban tregua, dejó escapar un quejido. Acababa de tener una contracción. No fue demasiado fuerte, pero lo suficiente como para albergar esperanzas. Caminó durante bastante tiempo hasta que de pronto se detuvo y se agarró el vientre. Se puso en cuclillas y lanzó un alarido terrible. «Necesito el orinal», gritó con el rubor en el rostro. «Tengo terribles retortijones». Una de sus damas se apresuró a coger el bacín. Yo la detuve y ordené que la trajeran de regreso a la cama. Imaginé que lo que sentía Mariposa Blanca eran ganas de empujar. Yo tenía el corazón en la garganta. Se tumbó boca arriba y la examiné. Una mata de pelo negro coronaba el canal del parto. La cabeza se había colocado correctamente y, si todo iba bien, en 2 o 3 contracciones expulsaría al bebé. «Mi señora», le indiqué mientras le ofrecía un trapo retorcido para que lo mordiera, «cuando sintáis la próxima contracción, empujad con todas vuestras fuerzas. El bebé ya viene». Las ancianas damas suspiraron aliviadas. Muchas se levantaron para mirar. El resto de las matronas se arremolinaron en torno a mí. Una de ellas me dio un paño limpio. Mariposa Blanca dio un grito tremendo. La contracción era fuerte. «Empujad, mi señora, empujad». La alenté mientras con una mano le sujetaba fuertemente el perineo para que no se desgarrara y con la otra ayudaba a la cabecita a salir. La sala se llenó de ánimos y palabras de aliento para la futura madre. Una vez salieron los hombros, el bebé se escurrió por el canal del parto como si fuera un pez. Era muy pequeño. Lo sujeté con firmeza mientras sus potentes lloros inundaban los aposentos. «Es una preciosa niña», anuncié. Me guardé muy mucho de usar la fórmula tradicional, Gigiu, belleza destinada a los cuartos interiores, para referirme a ella. No olvidaba que ese era el apodo preferido de madre al nombrarme. Y por Buda admitaba que no iba a utilizarlo con la hija de Mariposa Blanca. La alegría que hacía escasos momentos había reinado entre todas las mujeres allí congregadas se disipó por completo. Pregunté a la gran emperatriz viuda si quería cortar el cordón umbilical y no me contestó. Su rostro pétreo lo dijo todo.
Echó una mirada de soslayo a la criatura y pidió una taza de té a una de sus damas. Procedí a cortarlo yo, luego se la entregué al resto de las matronas para que le limpiaran los orificios y la asearan. Aprecié que tenía una pequeña mancha de nacimiento en la rodilla izquierda. Tenía forma de corazón. Me pareció muy curiosa, aunque las ayudantes torcieron el gesto, pues se consideraba de mal augurio. Amanecer de otoño apuntó en el libro de nacimientos imperiales la hora exacta del alumbramiento. Ese dato, junto con la luna, el día y el año, serían importantes a la hora de que un astrólogo realizara su carta astral y predijera los acontecimientos importantes que la esperarían a lo largo de su vida. «Dadme a mi niña», pidió Mariposa Blanca con lágrimas en los ojos. «Quiero verla». La matrona suprema se la puso sobre el pecho, pero ella ni siquiera pudo cogerla. Una fuerte contracción la hizo agarrarse el camisón con las manos crispadas. La examiné una vez más. Dudaba de si expulsaría primero la placenta o el otro bebé. Mi corazón brincó dentro del pecho al inspeccionar el canal del parto. Alabada fuera la diosa de la misericordia. Suspiré aliviada al ver que era la cabeza de otra criatura lo que coronaba, y no sus nalgas o un brazo. Toda mi preocupación se desvaneció. «Viene otro bebé», exclamé llena de expectación, mientras me untaba en las manos un buen pellizco de grasa de ganso y procedía a embadurnar el perineo. Las exclamaciones de sorpresa de las ancianas damas no se hicieron esperar. Ellas no sabían nada de que Mariposa Blanca estaba esperando gemelos. Casi todas se pusieron en pie expectantes. Las matronas no salían de su asombro. La honrada consorte apenas reaccionó, sorprendida como estaba de tener que afrontar un nuevo parto. «¿Traía gemelas?», preguntó en voz baja la matrona suprema con el ceño fruncido. «Vos lo sabíais, sanadora Zen». No le respondí. Me miró con reproche, pero poco me importó. Me centré en traer al mundo a la segunda criatura. Apenas tuve que intervenir. El bebé era tan pequeño que salió en 2 contracciones. Sentí un dolor físico al contemplarlo. Estaba completamente azul, no se movía, no respiraba. «Está muerto», dijo en voz baja la matrona suprema. Mi corazón se negaba a creerlo. Tomé un liviano paño de gasa y le limpié los orificios de la nariz y de la boca y soplé con fuerza sobre ellos. Lo cogí por las piernas y de la nuca y flexioné su cuerpecillo varias veces. Lo volteé y le di golpes suaves en el centro de la espalda. Repetí la operación una y otra vez. El color del niño cambió por unos instantes al rosado, pero volvió a convertirse en azul. «Está muerto, sanadora Zen», volvió a decirme. Los nervios y la frustración que sentía no me impedían oír los sollozos de Mariposa Blanca, que había escuchado el comentario. Se me clavaron en el alma como un punzón al rojo vivo. No me di por vencida. Soplé varias veces más en la minúscula boca del bebé y repetí los pasos que había dado, hasta que me dolieron los brazos. El color rosado volvió, y un frágil quejido salió de la diminuta garganta del recién nacido. Se oyeron exclamaciones de sorpresa entre las matronas y las damas. Tras varios masajes de espalda más y algunas flexiones, el pequeño comenzó a llorar débilmente. Le limpié concienzudamente la boca por dentro. Yo misma me encargué de asearlo y atar el cordón umbilical antes de anunciar su llegada a la madre. A esas alturas, todas ya sabían que se trataba de un varón. «Ved, venerables, un varón lleno de vigor y fuerza», exclamé exultante de gozo, recitando la frase formal que ordenaban las leyes palaciegas. «Alabado sea Buda», exclamaron a coro el grupo de ancianas damas. «Un sol». Mariposa Blanca seguía llorando, pero esta vez sus labios esbozaron una sonrisa, mezcla de felicidad y de fatiga. Amanecer de otoño, tal y como hizo cuando nació la niña, apuntó la hora exacta en la que el príncipe dio su primer aliento. Ofrecí a la gran emperatriz viuda las tijeras de plata que reposaban en un cojín de raso para que cortara el cordón umbilical. Esta vez, ella aceptó complacida.
Las ancianas damas se levantaron y se situaron a su alrededor para presenciar el acontecimiento. Sus ojos observaron detenidamente al recién nacido. Era diminuto y su piel casi translúcida. Apenas tenía pelo ni cejas, pero sus rasgos eran tan perfectos y hermosos que parecía la estatuilla de un dios de porcelana. Las manos de la gran dama guiaron las tijeras hacia la parte que yo había anudado previamente y cortó con decisión. Todas la felicitaron. Envolví al príncipe en un arrullo de seda dorada y se lo entregué a Mariposa Blanca, que volvía a tener contracciones para expulsar las 2 placentas. La matrona suprema se hizo cargo de sacarlas con gran esfuerzo y las depositó en un balde de plata. Me apresuré a inspeccionarlas. Estaban unidas entre sí como si fuesen una sola. Un dato curioso para apuntar en mi cuaderno de medicina. Cuando el rumor de los comentarios a media voz de las ancianas damas se fue disipando, la gran emperatriz llamó a Amanecer de Otoño y habló con él en privado. Él salió presto de los aposentos y no regresó hasta mucho tiempo después. Llegó con una caja de madera llena de tablillas y rollos antiguos. Se arrodilló ante su Alteza. «He traído lo que me pedisteis, venerable». «Está bien, llévalo a la antesala». El grupo de ancianas damas la siguió hasta un gabinete donde varios eunucos encendieron los farolillos y los colgaron de los ganchos. Se oían confidencias susurradas con aire de conspiración. Imaginé que estarían eligiendo un nombre de leche para los recién nacidos y que no tardarían en hacer público el nacimiento. Pero ignoraba el protocolo que debían seguir. Sabía por algunas de las damas que la corte en pleno esperaba con ansiedad la noticia del desenlace del parto. Los corredores cercanos estaban abarrotados de eunucos y sirvientas esperando saber algo para comunicárselo a sus señoras. Amanecer de Otoño salió y entró varias veces trayendo más tablillas y rollos. Se sirvieron té y dulces. Estuvieron deliberando hasta bien entrada la noche. Mientras tanto, las matronas habían cambiado las sábanas de la cama y arreglaron a la honrada consorte. A pesar de estar exhausta, no se cansaba de mirar a sus hijos, los cuales dormían a su lado. Ordené a una de las matronas que trajera una tisana relajante para Mariposa Blanca y a las nodrizas que se llevaran a los pequeños al cuarto contiguo, que había sido acondicionado para mantener una temperatura adecuada y constante, según mis instrucciones. Pero ella se negaba a separarse de ellos. Oh, sanadora Zeng, no me canso de mirarlos. ¿Quién iba a imaginar que yo aportaría el yin y el yang a la dinastía? Los astrólogos y adivinos dicen que es un signo de buen augurio alumbrar mellizos de distinto sexo. Sí que lo es, mi señora. Pero ahora debéis descansar, le respondí con dulzura, mientras insistía con un gesto en que se llevaran a los niños y le ofrecía la infusión. No tardó en hacerle efecto. Se durmió plácidamente ante mis ojos. Di órdenes a una de las matronas para que vigilara su sangrado cada poco tiempo. Al darme la vuelta para marcharme, casi me di de bruces con Amanecer de Otoño. Era tan sigiloso que no me percaté de su llegada. Hizo un coto. Sanadora Zeng, el Consejo de Ancianas Viudas requiere vuestra presencia y la de la matrona suprema. Os esperan en el gabinete. Busqué con la mirada a la partera. Estaba dando instrucciones al grupo de matronas. Al parecer, la primera esposa de uno de los ministros también se había puesto de parto. La informé de que no se esperaban y ambas seguimos al jefe de eunucos. La gran emperatriz viuda estaba sentada en un diván. Su rostro mostraba una fatiga lacerante después de 2 días sin dormir y las largas deliberaciones que había llevado a cabo. Tras indicarnos que nos sentáramos, no se anduvo con rodeos y fue derecha al asunto. Hemos consultado todas las fuentes de las que disponía la Biblioteca Imperial y hemos constatado que la tradición ordena que, si nacen mellizos, mujer y varón, se sacrificará a la niña para que su vitalidad no robe la energía al heredero del Hijo del Cielo. Ahogué un grito de horror tapándome la boca. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo iban a dar muerte a la princesa para salvar la vida de su hermano? La cólera y la indignación se apoderaron de mi alma.
Los sentimientos que me embargaban hacían que me temblara todo el cuerpo. El rubor inundó mi rostro por la osadía que iba a cometer al dirigir la palabra a la gran emperatriz viuda sin su permiso. Disculpad mi atrevimiento, venerable, pero el príncipe recién nacido no es el heredero al trono. Tiene otros 2 hermanos mayores, sin incluir a su majestad, el emperador niño Gongdi. Las ancianas damas se mostraron escandalizadas y cuchichearon entre ellas como si yo hubiese cometido un atroz insulto a la dinastía. Su Alteza me miró con gesto adusto. Sanadora Zeng, cualquier hijo nacido de la semilla del dragón puede llegar a ser emperador. Por desgracia, no sabemos qué nos deparará el futuro. Estamos en guerra, no podemos correr ningún riesgo. Vos misma habéis dicho que el recién nacido está débil y cualquiera que lo mire verá que es frágil y tan pequeño como una cría de gato. Además, ¿quiénes somos nosotras, unas pobres mujeres, para transgredir las leyes que han regido en la corte desde tiempos inmemoriales? Osaremos contravenir a los dioses para que la mala fortuna caiga sobre el imperio ahora que está tan debilitado. Vi en sus ojos altivos una luz. Tal vez fuese un vacío o la huella indeleble del que ha sobrevivido a 1000 batallas y guarda en su retina las imágenes de escenas terribles, imposibles de olvidar. Ella conocía el valor de la vida y el dolor de la pérdida. Apoyó su mano venosa sobre mi hombro y prosiguió hablando. Sé que es horrible, yo misma me siento indignada, pero así es el destino de las mujeres. Carecemos de valía y creer lo contrario sería ir contra nuestra condición de buenas confucianas. Humildad, sanadora Zeng. Humildad, sacrificio y obediencia ciega. Eso es lo único que se espera de nosotras. Nuestra opinión no importa. A un ademán suyo, Amanecer de Otoño, con gesto solemne, se postró a sus pies y le ofreció un cojín donde reposaba una caja de plata labrada. Ella la tomó y, a su vez, se la entregó a la matrona suprema. Cumple con tu deber, le ordenó en tono monocorde. Se levantó trabajosamente y abandonó los aposentos, seguida por el grupo de ancianas damas. La caja en cuestión contenía un grueso cordón de seda blanco. Lo miré horrorizada. Será mejor que os marchéis, sanadora Zeng, dijo ella con gesto altivo. Ser matrona suprema conlleva grandes y penosas obligaciones para las cuales aún no estáis preparada. Jamás lo estaré para algo así, respondí con los ojos arrasados en lágrimas. Os agradezco que me permitáis marchar. Una puede escapar de la justicia, ya sea terrenal o divina, pero jamás de su conciencia. Sacudió la cabeza al tiempo que escupía un gemido sarcástico. Eso os honra, sanadora, aunque os advierto que, si el niño muere antes del baño del tercer día, quien apoyará su cabeza en el cadalso no seré yo. Me miró de arriba a abajo con desprecio. Ni siquiera me tomé la molestia de responderle. Ah, añadió, y no olvidéis que estáis obligada a guardar silencio. Nadie debe saber qué ha ocurrido entre estas 4 paredes. Oficialmente, la honrada consorte Sui ha dado a luz solo a un príncipe. Seréis generosamente gratificada y vuestra virtud seguirá intacta. No perturbaréis el orden celestial, si es eso lo que os preocupa. Salí de aquella sala con el alma destrozada. No deseaba mostrarle mi dolor a aquella mujer mientras ella permanecía imperturbable. Era fría como el hielo. Comprendí entonces por qué la reputación de una matrona siempre estaba en entredicho, se lo mereciera o no. Si la familia decidía deshacerse de un recién nacido, ya fuera porque eran muy pobres para alimentarlo o porque tuviesen demasiadas hijas, en el caso de que naciera una niña, se recurría a ellas para que hicieran su trabajo. Eran las encargadas de dar muerte a la criatura. Por supuesto, todo quedaba en el más absoluto de los secretos. Para el resto del mundo, el bebé había muerto de causas naturales. Aunque yo estaba al tanto de otras formas menos inhumanas de desprenderse de una hija no deseada. Me constaba que muchos padres de condición humilde optaban por venderla como criada a otra familia, incluso como Sampo Sai, una niña esposa, o una concubina de bajo rango.
De ese modo, tal vez no le esperara una existencia fácil, pero su futuro quedaba en manos del destino. Podría dar con una familia buena que la tratara bien. Por desgracia, desde que había llegado al gran interior estaba viendo cosas realmente espeluznantes como para saber que los más poderosos y ricos también recurrían al infanticidio por una u otra razón. Realmente creían que matar a la princesa iba a otorgar más vigor y salud al príncipe. Yo ignoraba de qué forma. Algo tan abominable nada tenía que ver con los dioses ni con intentar restaurar el orden celestial. Entré en mis aposentos y me dejé caer de rodillas. Lloré sin consuelo. ¿Cómo se tomaría la pobre mariposa blanca la noticia de la muerte de su hija? ¿Le dirían la verdad o le comunicarían que había fallecido de muerte natural? (5) Una pequeña estela de piedra labrada en el jardín posterior de la gran emperatriz viuda Xie sería el único recordatorio de la existencia de la hija de Mariposa Blanca. La gran dama en persona me lo contó, dijo ella con los ojos anegados. Le agradezco su sinceridad, prefiero saber la verdad a una mentira piadosa. Ella apeló a las nobles damas de otras dinastías que habían vivido la misma situación, pero creo que intentaba convencerme por cortesía, porque el séquito de viejas urracas ya lo habían decidido. Ellas, que jamás han sabido lo que es parir un hijo, se atreven a decidir sobre la vida y la muerte. No digas eso, tesoro mío, le respondió su madre con aprensión. El Consejo de Ancianas Viudas no ha hecho más que cumplir las reglas establecidas desde tiempos inmemoriales. Alégrate de ser la madre del hijo del emperador. No hay mayor honor que ese. Te otorgarán un título y nadie pondrá en entredicho tu valía, porque has dado un príncipe a la dinastía. Mariposa Blanca hizo verdaderos esfuerzos por sonreír, a pesar de que sus ojos brillaban como ascuas, la mirada perdida en el vacío. Ignoro el destino que la vida le hubiera deparado a mi hija. Puede que un futuro más negro que la muerte siendo consorte de un príncipe o un noble de algún remoto reino olvidado por los dioses, en pos de crear alianzas para el imperio. O, tal vez, la guerra nos hubiese reservado una muerte terrible a ambas a manos de los bárbaros. No lo sé, tan solo pido para ella que su sacrificio le conceda una buena reencarnación. Que así lo quieran los dioses, hija mía, dijo la dama Suyin. Que así sea, pronuncié yo como en una oración. Mariposa Blanca me tomó de las manos. Prométeme que velarás por la salud de mi retoño, sanadora Zeng.
Prométemelo. Es débil, lo sé. Apenas tiene fuerzas para mamar de la nodriza. Todavía no le han puesto un nombre de leche. Y yo no me atrevo a ponérselo ni siquiera para utilizarlo solo en la intimidad. Los malos espíritus codician su pequeño cuerpo, pero tú lucharás por él. El Consejo de Ancianas Viudas te ha nombrado médico de mi hijo. No fui capaz de articular palabra. Ella pareció leer en mi rostro lo que me provocaba ese nuevo nombramiento. Veo que te sorprendes mucho, me dijo con una amarga sonrisa. Pensabas que serían los médicos imperiales quienes se ocuparían de él. Asentí con la cabeza. Ella siguió hablando. La gran emperatriz viuda ha intercedido para que seas tú quien reciba ese honor. Imagino que, si mi hijo fuera el heredero aparente, no habrían accedido, pero dado que es un príncipe nacido de una concubina, les ha parecido bien. Pienso que no tienen ninguna fe en que mi pobre hijo sobreviva al baño del tercer día y les da igual quién se ocupe de su salud. Pues se equivocan. Yo tengo fe en ti. Has demostrado con creces que, a pesar de tu juventud, eres una gran sanadora. Le salvaste la vida a mi pequeño. La gran dama me ha dicho que tienes mucho carácter y que lucharás por él hasta tu último aliento. Me sentí conmocionada. No esperaba ser recompensada después de que me opusiera al sacrificio de la hija de Mariposa Blanca y de haber dado mi opinión sin habérmela pedido. Pensé que la gran emperatriz me castigaría por mi osadía de forma terrible. Si no físicamente, si destruyendo mi incipiente carrera como sanadora. Aunque, según lo veía, tal vez si buscara mi oprobio o mi muerte si el príncipe no salía adelante. Siendo así, os prometo que velaré por él día y noche, mi señora, contesté con voz firme, aunque dentro de mi pecho mi corazón temblaba de miedo por la responsabilidad. Podrás elegir algunos médicos para que te ayuden en tu tarea. Eres libre de recomendar a quien estimes oportuno. Enarqué las cejas. En ese momento solo dos nombres vinieron a mi mente. Cao Ren y Hyun Kun, los dos médicos en los que más confiaba. Incluso pensé en lo bueno que sería para Kun trabajar en la ciudad imperial. Le daría un gran prestigio, plata y seguridad. Pero aquella era una decisión que yo tenía que meditar largamente, pues podría traerme consecuencias. Le dije a Mariposa Blanca que necesitaba pensar en los candidatos. Ella consintió. Tras examinarla, le receté sopa de nidos de golondrina y cuerno de ciervo hecho rodajas, maceradas en alcohol, para fortalecerla y prevenir las pérdidas de sangre. Y dado que tenía prohibido dar de mamar a su propio hijo, se hacía necesaria la retirada de la leche. Una decocción de tallos subterráneos de cañavera 3 veces al día sería lo adecuado. Pedí a Longyan que se acercara a la farmacia imperial para que tuvieran listas las prescripciones a diario hasta que se ordenara lo contrario. Yo regresé con el recién nacido a la sala contigua. En las horas que siguieron, el altar principal de palacio se llenó de bonzos y sacerdotes taoístas que realizaban postraciones de agradecimiento a los dioses por el feliz acontecimiento. En la mansión de las viudas, las ancianas concubinas abrieron las jaulas de todos los pájaros. Los liberaron en homenaje al nacimiento del príncipe. El emperador niño también llevó a cabo los rituales que dictaba la tradición. La gran emperatriz viuda ordenó que fueran organizando el baño del tercer día. Yo aconsejé que se aplazara hasta que el recién nacido cumpliera su primera luna. Mis recomendaciones fueron desestimadas. La tradición primaba por encima de cualquier otra cuestión. Aún así, puse mis condiciones. Pido humildemente que el príncipe no sea expuesto a corrientes de aire y que la ceremonia se realice a cubierto, refugiado bajo un toldo con cortinillas. La salud del pequeño es muy precaria. El Consejo de Ancianas Viudas lo consultó con el Ministerio de Ritos y estos dieron su aprobación. La sala donde se llevaría a cabo la ceremonia estaría, además, caldeada con braseros. Asimismo, dictaminaron que, si el príncipe enfermaba a causa de un ataque de frío, yo sería eximida de toda culpa. Me pareció lo justo dadas las circunstancias. Ni siquiera sabía si el pequeñín sobreviviría 3 días.
Yo lo vigilaba día y noche, ayudada por varias criadas y nodrizas. Estas últimas lo alimentaban cada 2 horas, pues el infeliz apenas tenía fuerzas para agarrarse al pecho. Busqué entre todas las Saunai de lina una cuyos pezones se amoldaran a la boquita del recién nacido y que su leche fluyera sin apenas esfuerzo. Gracias a la diosa de la misericordia la encontré. Su pericia a la hora de dar de mamar a su alteza no tenía parangón y se daba buena maña para que expulsara los gases. Le daba unos masajes excelentes en la tripita y la criatura dormía plácidamente entre toma y toma. Fue así como, casi sin darme cuenta, llegó el baño del tercer día, donde impusieron el nombre al príncipe. Lo llamaron Yao Xiu. Xiu significa, revivido. Los geománticos y adivinos creyeron que los acontecimientos que rodearon su nacimiento eran de buen augurio. Su carta astral resultó ser magnífica. Una vez bañado y vestido de rojo, le colocaron pulseras en los tobillos con diminutos candados realizados con huesos de melocotón y algunas campanillas de plata. Se le perforó una de las orejitas para colocarle un pendiente de oro y se le puso el collar de la longevidad para que el peso de los metales preciosos lo mantuviera anclado a la vida. Por suerte, aquel baño no trajo consecuencias negativas para su salud. Mariposa Blanca lo miraba como a su tesoro más preciado. Y a pesar del periodo de reposo que llevaba implícito el Suoyuesi, que duraba 30 días después de haber dado a luz, se sentaba junto a la cuna y lo tomaba en brazos, bien abrigado, para que su bebé oyera los latidos de su corazón. Otras veces, ella le pedía a Longyan que cantara canciones de cuna mientras lo mecía. Amor, descanso y buena leche eran la mejor medicina para su retoño. Ambos florecían igual que peonías bañadas por el sol, mientras, yo, absorta en cuidarlos a ambos, apenas descansaba y tenía las ojeras de una campesina primeriza, las cuales, me constaba, daban a luz solas, en plena era, y nada más parir dejaban al fruto de sus entrañas en un montón de hierba y proseguían arando o trillando. Para ellas no existía el Suoyuesi y sus hijos se criaban como soles mecidos en un hatillo a las espaldas de sus madres. A partir de aquel momento, el tiempo pasó volando. Ningún desvelo por mi parte fue en vano, pues el pequeño Yao Xiu cumplió su primera luna lleno de salud y hermosura. Se había aferrado a la vida. Para celebrarlo, se llevó a cabo una ceremonia de dones en el Salón del Trono. Era un rito que consistía en recibir los obsequios de todos los representantes de las distintas regiones del imperio. El encargado de recibirlos sería el emperador niño, Gong Di. Longyan y yo asistimos en calidad de invitados, mezclados con el numeroso auditorio que observaba la comitiva. No hubo retraso sobre el horario previsto. Presenciamos cómo el cortejo imperial llegaba al gran salón del trono. 12 porteadores conducían el palanquín con palio de oro, precedido por una escolta de la Guardia Imperial con sus capas rojas al viento. Cuando el pequeño emperador se bajó del palanquín, los congregados nos arrodillamos y tocamos el suelo con la frente 9 veces, entre los vítores de rigor. 10.000 años, 10.000 años, y la voz potente del chambelán marcando el ritmo de los koto. Detrás del trono imperial había un biombo tras el cual se sentaban la gran emperatriz viuda Xie, la emperatriz viuda Quan y las honradas consortes, entre ellas, Mariposa Blanca, acompañadas de sus damas. El emperador niño recibió, por riguroso orden, a los príncipes y ministros llegados de todas partes del imperio. Cada uno de ellos traía un regalo para el príncipe recién nacido. Algunos los portaban en pequeños armarios lujosamente decorados o en baúles de fragante madera llevados por siervos. Amanecer de otoño, apostado en un atril donde había dispuesto un tintero con pincel y un libro, iba anunciando a cada visitante a la vez que anotaba los regalos. Después de un tiempo, el emperador niño comenzó a bostezar. Aquello hubiese sido demasiado tedioso incluso para un adulto. Poco después se durmió en brazos de su madre, la emperatriz viuda Quan. No obstante, la procesión de obsequios prosiguió hasta que el último de los visitantes entregó su dádiva. Llegado el momento, nos retiramos de forma discreta.
Más tarde, mi eunuco me avisó de que la madre de Mariposa Blanca partía de regreso a su casa natal. Su tiempo de estancia en la ciudad imperial había llegado a su fin, pues su hija ya se había restablecido del parto. Fue una despedida muy emotiva. Madre, os echaré mucho de menos. Habéis sido un gran consuelo para mí durante este tiempo. Me voy con tristeza, hija mía, pues te has quedado viuda con apenas 20 años, pero sé que seguirás adelante con fortaleza porque ya eres madre, y una madre jamás desfallece. Sacó el pañuelo de su bocamanga y se secó las lágrimas. Luego se dirigió a mí. Honorable sanadora Zeng, esta humilde persona se siente muy agradecida por la ayuda que habéis prestado a mi hija y a mi nieto. Con vos a su lado, sé que ambos estarán en buenas manos. Sois una perla resplandeciente en un gran lodazal. No dejéis que el lujo y los enredos de la corte os cambien. Juntó las palmas de las manos a la altura del pecho a modo de despedida. 5 bendiciones. Se quitó uno de los anillos que llevaba puestos y me lo entregó como muestra de afecto. Yo realicé un coto y le di las gracias mientras me lo ponía, haciendo honor a su regalo. Era de oro, con una perla redonda engarzada. Mariposa Blanca y yo la acompañamos hasta el carro que esperaba en la entrada. Rayo de Luna la ayudó a subir a él y dio la orden de partir. Permanecimos allí hasta que lo vimos desaparecer por el camino de piedras planas. Será mejor que entremos, me dijo ella. Tenemos que hablar. Su requerimiento me escamó. Se la veía muy seria y preocupada. Ordenóte y nos dirigimos al cuarto del recién nacido. Despachó a las nodrizas y a las criadas y cogió en brazos a su hijo, que dormía en la cuna. Lo tapó con una suave manta de armiño. El bebé emitió varios gemidos y ella le metió el meñique en la boca para que no comenzara a llorar. Presencié la bella escena con ternura. Hoy me han informado de que a finales de semana se llevarán a Yao Xiu al palacio de la emperatriz viuda Quan. Ella ha hecho valer sus derechos como madre oficial de mi hijo. La noticia me dejó helada. Yo había pensado que, al estar delicado, el príncipe se quedaría junto a su madre algunas lunas más. No creas que no comprendo a la emperatriz, prosiguió, pues su hijo, el emperador niño, ya vive en palacio con los hombres y sé que lo echa mucho de menos. No discuto que mi bebé será un gran consuelo, mas no puede llevárselo tan pronto. Todavía es muy pequeño y está débil. Hay que convencer a la gran emperatriz de que interceda en este asunto. La he invitado a tomar el té esta misma tarde. Tú estarás presente. Sé que te respeta y te escuchará. Debes intentar confundirla con palabras médicas que ella no comprenda y que suenen a peligro de muerte para mi pequeño. Sabrás cómo hacerlo. No pude evitar un gesto de asombro. Me estaba pidiendo que enredara con mentiras a su Alteza. Algo a todas luces peligroso. Comprendí que el amor hacia su hijo la llevaba a cometer esa clase de imprudencias. Si no la ayudaba, mi conciencia me perseguiría el resto de mi vida. Era cierto que el niño todavía estaba débil y un cambio tan brusco en su entorno podría traer consecuencias negativas para su salud. Lo intentaré, mi señora, aunque vos mejor que nadie sabéis lo estrictas que son las leyes y las tradiciones en la corte. No creo que la gran dama tome en cuenta mis recomendaciones. Pues tendrás que ser muy convincente, mi querida amiga, me dijo sin acritud, pero con una advertencia tácita. Tu puesto como sanadora de mi hijo también está en juego. Si la emperatriz viuda Quan se lleva a Yao Xiu, ella te despedirá sin miramientos y elegirá a sus propios médicos imperiales. Los cuales, si mis espías están en lo cierto, ya le han llenado la cabeza de quejas sobre ti. Me quedé horrorizada, no tanto por perder el empleo, pues era bien sabido que cada miembro de la corte tenía predilección por algún médico en concreto, al igual que preferían ciertos eunucos o damas, sino por las quejas que pudieran tener sobre mí aquellos médicos. No imaginaba cuáles podrían ser. Comencé a ser consciente de lo que era sufrir en carne propia las maledicencias y los enredos de la corte. Lamento mucho ser tan incisiva, sanadora Zeng, pero piensa bien lo que le dirás a la gran emperatriz,
pues tiene que sonar persuasivo. Recuerda que ella es muy supersticiosa. Eso puede jugar a nuestro favor. Le contesté con una reverencia, dando mi aprobación. Luego me retiré a mis aposentos para urdir alguna estrategia. Llegada la hora de la visita de la gran emperatriz, Longyan llamó a mi puerta. Me cepilló el cabello, lo perfumó y lo recogió en un sencillo moño con una aguja de madera. Me quité el anillo que me había regalado la dama Suyin, pues todavía no podía lucir joyas por el luto. Lo metí en uno de los compartimentos secretos del baúl que me había regalado la señora Chen. Viendo a la gran dama de cerca, la encontré muy desmejorada. Llevaba un maquillaje muy ligero a causa del luto. Su tez era cetrina, con los labios resecos y faltos de color. Había perdido algo de peso y tenía las mejillas hundidas. Se sentó en una de las butacas cercanas a la mesa de té. La saludé con una de las frases formales y ella me devolvió el saludo con una pequeña inclinación de cabeza. Luego se dirigió a Mariposa Blanca. Agradezco tu invitación, dama Sui, dijo mientras tomaba un largo sorbo de té de crisantemos. Me temo que mi visita ha de ser breve. La situación del imperio cada vez es más caótica y me esperan audiencias interminables. Los ministros y funcionarios apenas han hecho un receso para comer algo. Y si no me equivoco, nos dará la hora del cerdo antes de que se retiren sin haber llegado a un acuerdo. En mi recámara me esperan pilas y más pilas de documentos que también requieren mi atención. Lamento mucho oír eso, venerable. No pretendo añadir más inquietud a los sinsabores de vuestra labor como regente. La gran emperatriz hizo un gesto con la mano restando importancia a la interrupción de sus tareas. Cuéntame, dama Sui. Mariposa Blanca le sirvió más té y le explicó el motivo de su requerimiento. Ella escuchó sus quejas con interés. Bien está, puntualizó con un gesto de circunstancias. La emperatriz viuda Quan no ha hecho más que seguir la tradición. Está en su derecho. ¿Qué problema hay en ello? Mi hijo podría enfermar y morir. Aún no está fuera de peligro. Humildemente pido que se quede a mi lado algo más de tiempo. Adoptó un tono amable. Tráelo para que pueda verlo. Mariposa Blanca miró a Rayo de Luna y este avisó a una de las nodrizas, la cual trajo al bebé y lo puso en brazos de su madre. Ella, a su vez, se lo entregó a su Alteza. Ella lo destapó y aflojó la toquilla para tentarle los brazos y las piernas. Lo inspeccionó a conciencia. Pues tiene muy buen color y no parece enfermo, indicó sonriendo al chiquitín, que volvía a chuparse los puños al verse liberado de la toquilla que lo envolvía. Ha ganado bastante peso, ya no parece una cría de gato. La honrada consorte me dirigió una mirada suplicante para que interviniera y así lo hice. El príncipe goza de salud gracias a las recetas ancestrales de mi familia. Yo soy la sexta generación de médicos que las utiliza. Si deja de tomarlas, enfermará. Hay presencia de factores patógenos en sus fluidos que pueden repercutir en su digestión, con sensación de saciedad causada por la presencia de flema turbia en el vaso y en el estómago. La gran emperatriz arqueó las pintadas cejas. Por otra parte, proseguí sin dejarla pensar, la carta astral del príncipe Yao Xiu es magnífica. Si se realizan cambios bruscos en su futuro, como alejarlo de su madre y de su sanadora, ¿quién nos asegura que su suerte no revertirá y traerá mala fortuna a la dinastía? Se llevó la mano a la boca para ahogar una exclamación. Sus facciones se debatían entre el asombro y la confusión. Eso sería terrible, se lamentó al tiempo que devolvía el niño a su madre. ¿Qué recomiendas que hagamos? Mi consejo es que el príncipe prosiga en el palacio de la dama Sui, a mi cuidado, hasta el ritual de atrapar el futuro en un caldero, en su primer cumpleaños. Tal vez entonces esté fuera de peligro y pueda trasladarse al palacio de la emperatriz viuda Quan. Está bien, sanadora Zeng. Confío en tu buen juicio. Lo consultaré con el consejo de ancianas viudas, con los astrólogos y con la emperatriz viuda Quan. Estoy segura de que ella se avendrá a razones.
Lo importante aquí es la salud del príncipe y que su suerte y la de la dinastía sigan intactas. Mariposa y yo sonreímos aliviadas. Bien, ahora tengo que marcharme a mi pesar, dijo levantándose de la butaca con dificultad, pero antes de irme quisiera ver a tu eunuco, Sanadora Zeng. Me han dicho que tiene una voz prodigiosa, que es culto y se expresa como un erudito. Lo llamé para que se acercara, aunque él ya había escuchado la conversación, pues había permanecido con Rayo de Luna y Avispa de pie, a pocos pasos de nosotras. Longyan se postró ante ella realizando un perfecto koto y se quedó de rodillas a sus pies. Levántate, quiero verte bien, ¿cómo te llamas? Mi eunuco se levantó, pero mantuvo la mirada en el suelo. Soy Longyan, venerable. ¿Quién fue tu maestro? El jefe de eunucos del general Wu Wan. Se llamaba Agua Profunda, Su Alteza. Fue maestro aquí, en la ciudad imperial. Conocí al general Wu Wan. Qué lástima que muriera en combate. Fue un gran militar. Hizo una seña para que se retirara y luego se dirigió a mí. ¿Serías tan amable de prestármelo mañana por la noche? Daré una pequeña velada para las esposas de algunos ministros y sería todo un acierto que nos cantara. Tu eunuco es muy hermoso. Estoy segura de que será del agrado de las damas. Será un honor para él, venerable, respondí con una reverencia. Gracias, Sanadora Zeng, que esté en mi palacio a la hora del perro. Y salió a toda prisa. Mariposa Blanca dirigió a la gran emperatriz una mueca de recelo mientras observaba cómo se alejaba. Ten cuidado, me susurró. Si se encapricha de Longyan, lo querrá para ella. La miré anonadada. Longyan me pertenece por derecho legítimo. No es un eunuco imperial. Lo sé, pero ella es la gran emperatriz viuda Xie, la mujer más poderosa del imperio. Temblé de pies a cabeza ante la idea de que pudiera arrebatarme a mi querido compañero. Él era para mí padre, madre, hermano, hermana y el único ser humano con el que había compartido toda mi existencia.